Ahora sí, hemos iniciado la expedición a Sajama. Hemos dejado la filoneta atrás. La verdad que la subida me costó. Venía con las pulsaciones altas, había llegado a 140. Y ahora sí, después de casi 5 horas, los últimos pasitos de Fiore, ya estamos en Campo Alto de Sajama. Bueno, hemos hecho nada más que 5 kilómetros y hemos frenado este lugar increíble. Toda la cordillera del Asalto, el Valle de la Luna que recorrimos en bicicleta en el capítulo anterior. Si no lo vieron, vayan a verlo, que San Pedro de Atacama te deslumbra. Pero miren lo que es esto, es impresionante. Miren lo que es esta energía limpia que hay, paneles solares y a la vez están los molinos de viento, así que es increíble porque hay un montón en todo el camino llegando a Calama. No estamos dentro de Chile, pero parece que te hacen un control acá, hay que entregar alguna documentación y ya estamos listos para seguir. Bueno, amor, ¿qué te hicieron presentar? Nada, ingresamos a la primera región de Chile, que es la región de Arica y Parinacota. Así que bueno, tuvimos que presentar el papel de entrada al país, que fue el que nos dieron en Paso de Jama, que es la salida del vehículo, y lo sellaron y nos dejaron avanzar. Así que bueno, ahora estamos a 220 kilómetros de Iquique, que es hacia donde vamos. Falta menos. Estamos llegando a Iquique y miren qué raro que se ve ahí como una nube baja. Está tapando, no se distingue el mar, pero bueno, estamos llegando al mar. Miren lo que es esta ciudad, por Dios, qué increíble. Bueno, acá vamos a dormir, es un parque para niños, está la costanera al lado, muy bonito. Ahí Lolo está hablando con el cuidador, amigo venezolano. Así que bueno, estamos tranquilos, un lugar lindo para venir en motorhome y estacionar porque es una ciudad tan grande. La verdad que no sabíamos que era tan grande Iquique, que bueno, eso da mucha tranquilidad estar acá en un lugar seguro. Buen día, gente. ¿Qué pasó hoy a la mañana? Bueno, en el lugarcito que estaba marcado en Overlander no se puede dormir más. Hoy no fue la inspección municipal y nos dijo que nos hizo una advertencia como corresponde de que no se podía estar ahí, que si nos podíamos mover. Así que sí, hemos venido a 500 metros más sobre la costa hasta el lugar específico para los motorhome, una nueva ordenanza municipal acá en Iquique. Así que bueno, para todos los que vengan a Iquique ya saben, el lugarcito que marca Overlander de buque varado, que lo vamos a marcar ahora como que no está más, no está habilitado, pero sí un poquito más allá. Miren, pero miren lo que son las vistas estas. El patio, o sea, un lugar hermoso. Y aparte estamos rodeados de vecinos con motorhome, así que siempre nos sentimos seguros cuando hay más de los nuestros.
este lugar, por Dios. Muy lindo. La verdad que ahora que encontramos un lindo lugar para dormir, estamos chochos al lado del mar. Una costanera enorme, mucha gente haciendo actividad física, aprovechando la mañana. Así que bueno, hermoso. Hola gente, acá nos encontramos en un viajecito algo peculiar. Estamos circulando por la carretera internacional 11 de Chile, que es una de las más peligrosas del mundo. Y uno se dirá por qué. No por la dificultad de la ruta, sino porque esta ruta nace a 0 metros sobre el nivel del mar en Arica y termina en la frontera con Bolivia, en la frontera del paso Chungará-Tambo Quemado, a 4.700 metros. O sea que la ruta, para la gente que no está aclimatada, para la gente que la primera vez que va a la altura, es muy difícil porque tiene 4.700 metros de desnivel. Así que la importancia de aclimatar antes en altura, porque si no la van a pasar muy mal. Son solamente 190 kilómetros. Después nosotros tenemos 30 más hasta Sajama, que es el pueblo, la base, donde está la montaña más alta de Bolivia, que es la idea llegar hoy al pueblo de Sajama. Miren este loco andando en bici. ¿Ves? Hay gente que se la banca. Así que bueno, vamos a ir frenando de a poco para ir descomprimiendo más que nada todo el tema de las botellas que tenemos, porque Sí. Al haber presión se empiezan a inflar, entonces abrir un poco el gas, calentar agua para la pava, porque vamos subiendo progresivo. Así que vamos a frenar a 2500, después tenemos un pueblo que se llama Putre a 3500 y después bueno, ya veremos si frenamos en el lago Chungurá, seguramente para hacer algunas fotografías y ya después cruzar la frontera. Pero bueno, acompáñennos, y que es un paisaje desértico como venimos haciendo toda la carretera prácticamente desde que salimos de Iquique. Vamos. Bueno, estamos parados ahora porque hay un arreglo en la ruta. Hay que esperar. Ahí estamos esperando hace más o menos 10 minutos. Ya estamos a 3.500 metros. Hemos frenado 2 veces, la primera a 2.600. La verdad es que se nota el cambio brusco. Solo 50 kilómetros, subí más de 2.000 metros de altura, 2.500. Sí, Así que a todos los que viajan en motorhome es re importante hacer esto de parar, ir como despresurizando, sí. digamos. Abrir todos los bidones de agua, todos los paquetes, pínchenlos porque explotan. Bueno, ahora estamos a 3.500, así que la próxima parada será, calculo que en la frontera, 4.000, 4.500, vamos a subir 1.000 metros más. Y ya después bajamos un poquito porque Sajama está a 4.200. Pero bueno, esperando que habiliten acá el avance. Sí, y nuestros cuerpos es lo mismo, hay que moverse lento, hay que tomar agua, así que bueno. Por más que ya estemos aclimatados, Sí. hay que ir despacio. ¿Qué pasó? Bueno, hasta las 4:30 de la tarde está cerrado esta partecita. De 1:30 de la tarde a 4:30 llegamos 1:45, o sea, por 15 minutos nos tenemos que comer 3 horitas acá. Pero Porque bueno, no están hay- arreglando las rutas. parece que están arreglando las rutas. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Nos vamos a poner a terminar de editar el video si ya Sí. lo hemos subido. Y miren esto, les quiero mostrar. Miren qué bonita la filoneta con este nuevo adorno de decoración. Yo en realidad quería una planta real, pero no podemos pasar fronteras con plantas, así que de plástico, queda bonita. Bueno, señores, miren dónde estamos. Estamos en uno de los lagos más altos del mundo. Estamos en el lago Chungurá, a 4.600 metros de altura llegó la filoneta. Pero lo más importante no es eso, sino que giren con nosotros. Lo más importante es que empezamos a ver el Sajama. Primera vista del Sajama. Ese que se ve ahí. De aquel lado tenemos el Parinacota. Y este es el famosísimo lago Chungurá, uno de los más altos del mundo. Ya estamos a 13 kilómetros de la frontera. Así que la verdad que muy emocionados de ver por primera vez Sajama. Ahora vamos a ir al pueblo de Sajama y les contamos cuando lleguemos.
a la frontera de Chile y Bolivia. Ya estamos. Es una frontera integrada, así que bueno, vamos a ver cómo cruzamos. Está abierta a las 24 horas, pero tiene el condimento ese que está a 4.700 metros de altura. Recomendable venir temprano a este horario. O aclimatado. Sí. Importantísimo. Así que bueno, vamos a hacer los papeles y cruzar a Bolivia. Estamos a 30 kilómetros de Sajama, nada más. Ya les contamos, vamos. Hemos llegado al fin. Estamos en un nuevo país, estamos en Bolivia. En estos momentos estamos a 4.400 metros sobre el nivel del mar. No llegamos a Sajama porque se nos hizo de noche. La verdad que la frontera fue muy lerda. Sí, muy de las lerda. más lerdas que hemos tenido. Por más que es un paso integrado, para entrar a Bolivia revisaron hasta el número de chasis de la camioneta. Así que nos tuvieron bastante tiempo. Y nos dijeron que el camino hacia Sajama tiene una parte de ripio. Y ya se nos había hecho noche, así que hemos quedado en Tambo Quemado. Ya hemos cenado algo y enseguida, bueno, nos vamos a acostar a dormir porque la verdad que ha sido un día larguísimo. Necesitamos descansar para seguir aclimatando. Por suerte nos sentimos de 10. Sí, por suerte estamos bien. Ahora Así vamos a que... tomar la saturación de oxígeno, a ver Sí. cómo estamos. Y la verdad que súper bien. Y mañana ya así, con el día, nos vamos hacia Sajama y nos vamos a quedar. Ya estamos en Bolivia. Buenos días, hemos ingresado al Parque Nacional Sajama, estamos solamente a 10 kilómetros del pueblo. Bienvenido al paraíso de los volcanes. Miren, el Parinacota y el Pomerape, Parinacota izquierda, Pomerape derecha, pero miren lo que tenemos acá, el gigante, la mole. La mole, ahí está Sajama, bienvenidos. Ahí queremos estar. Se los presentamos, ojalá que las pachas nos deje. Sí. Ahora vamos hacia el pueblo y ya nos acomodamos y les vamos a mostrar qué vamos a preparar para Sajama, qué vamos a llevar. Es una alta montaña, son 3 días, pero se los contamos allá. Vamos. Vamos. Ya llegamos al pueblo y lo primero que hicimos fue pegar la banderita. Vamos por nuestro 5.º país, no lo puedo creer. Y miren quién aparece aquí. ¡Tutum! El Nevado de Sajama, 6.542 metros. Ya estamos acá, estamos bastante bien aclimatados. Mañana arranca la ESPE, así que chochos. Bueno, estamos midiendo la saturación de oxígeno. Yo ya me la medí. Soy de 10. La Fiore 92 la saturación de oxígeno. A mí me dio 94, así que estamos muy bien. Estamos a 4.400 metros de altura. Así que la verdad que estamos de día, estamos hidratando con té, con mate. Y ya en estos momentos nos estamos por ir a acomodar todo el equipo. Vamos. Bueno, ahora sí, hemos sacado todas las cosas. Acá estamos acomodando todo. Acá está todo nuestro equipo de montaña. Todo lo que vamos a llevar mañana cuando arranque la expedición. Así que bueno, Fiore, contanos un poco qué hay. Bueno, empecemos. Mochila, en mi caso es de 80 litros. Tenemos aislante, piqueta, bastones. Eso sería la parte térmica de los pies. Acá tenemos también un pantalón térmico, el pantalón de trekking, campera bien abrigada. Después tenemos otra campera de pluma, otra campera aislante. Tenemos térmica, tenemos busito polar, radio, tenemos mitones, guantes de segunda piel sería, los de primera piel faltan, anteojos, antiparras, linterna, gorrito, buff o pañuelitos para el sol y bolsa de dormir. Y después tenemos la parte de los pies, botas dobles, grampones, arnés, bueno, la carpa, zapatillas de trekking que vamos a usar el primer día. Y Lolo tiene exactamente lo mismo para él, los cascos. Y tenemos acá el GPS que vamos a grabar todo el GPS recorrido. con el que nos van a poder ir siguiendo. Así que ahora hay que embalar todo y ver cómo nos acomodamos.
Ahora sí, hemos iniciado la expedición a Sajama. Hemos dejado la filoneta atrás. Hemos cargado las cosas técnicas en la mula. Y tenemos 2 horitas y media hasta campamento base. Está a 4800. Así que ahí vemos de fondo el objetivo. Ojalá la Pacha nos deje. Vamos. Y ahora sí, después de 2 horitas hemos llegado a campamento base, 4700 metros sobre el nivel del mar. Aquí están las mulas y ahí está el imponente Sajama. ¿Qué es lo primero que hay que hacer al llegar al campamento? Cambiarse la ropa húmeda, muy importante para seguir calentitos, no perder calor. Así que ya estamos, para unos matecitos. Tenemos el petate, ahora tenemos que empezar a armar la carpa. Y mañana vamos a ir hacia aquel puntito allá, se los voy a marcar ahí arriba. Ahí está Campo Alto 5700 y luego por la arista que va por detrás. Vamos a mostrar un tema fundamental que es agua. Acá en Sajama particularmente hay una vertiente que se ve allá, está ahí nomás del campamento. Está muy cerquita, pero hay que tener cuidado porque está muy pantanoso. Pero bueno, vamos y le mostramos cómo es la vertiente. Qué increíble cómo sale agua de abajo de la tierra. Una vertiente. Me han puesto acá un cañito para que sea más fácil. Bueno, a la jefa le ha tocado cocinar la primera noche. ¿Qué estás haciendo, amor? Un arrocito con cebollita salteada, riquísimo. Así que, primera noche, son las 7 de la tarde, ya vamos a comer. Mañana a las 9:30 ya empezamos a caminar hacia Campo Alto. Así que a comer y a dormir tempranito nomás. Buenos días. Son las 8:20, todavía el sol no ha asomado porque sale por atrás de Sajama, así que la verdad que está bastante frío. Estamos desayunando, ahora a las 9 vienen los porteadores que nos van a llevar el equipo técnico hasta Campo Alto, porque generalmente nosotros llevamos todo, pero no hay día de porteo en estas expediciones de Sajama, son cortas, son 3 días, entonces si no nosotros hoy tendríamos que haber hecho día de porteo, de subir, llevar las cosas, bajar, volver a dormir y luego subir. Pero bueno, como son 3 días, mañana vamos a intentar la cumbre. Estamos llevando grampones, todo que no en todos lados lo sabemos llevar. Muchas cosas técnicas. Así que bueno, y ya a 9:30 nosotros vamos a salir hacia arriba. Ya empieza a asomarse el solcito, ahí se ve cerquita. Vamos, que ya sale. Y ahora sí, estamos arrancando un nuevo día. Nos vamos al segundo campamento, Campo Alto, 5700 metros. Nos esperan unas 5 o 6 horitas. Y vamos. Lejos ha quedado el campamento. Tenemos Pomerape y el Parinacota. Venimos subiendo la cuestita. ¿Cómo venís, amor? Venimos mejor. Recién venía media. Andaba con hambre la señora. Así que allá abajo está el campamento. Ahora seguimos subiendo. Ahí va Igna. Vamos. Bueno, ya estamos en una parte más planita. La verdad que la subida me costó. Venía con las pulsaciones altas, había llegado a 140. Y bueno, ahora las bajé.
Estoy a 107, por eso me siento mejor. Indispensable ir controlando las pulsaciones, mantener un ritmo y inhalar y exhalar, controlado, pensando solamente en respirar. Miren cómo se ve el campamento alto, que esa piedra ahí que sobresale abajo, y allá está la cumbre. Parece tan cerquita, pero bueno, nos espera una noche y un día largo, así que tan cerquita no está. Así allá vamos, ahí se ve la travesía. Pero miren lo que es este valle. Impresionante. Estamos haciendo un descansito. Hemos parado en este lugar que se llama 23 de marzo. Acá tenemos que encarar la travesía que se ve clarita hasta allá arriba. Y luego la cresta. Y el campo alto está atrás de aquel pendiente. Bueno, volví a aumentar la frecuencia cardíaca. 163. Así que vamos a bajar un poco el ritmo, a tomar agua y a seguir. Es normal. Estamos a 5100 metros. Así que es cuestión de adaptarnos, tranqui. Bueno, hemos hecho el segundo descansito. Ya se empieza a ver la zona para Campo Alto, detrás del peñón aquel. Así que estamos cada vez más cerca. Vamos. Lo que ha sido esa subida es imponente, pero miren el panorama. Ahí se ve una carpita arriba, ya estamos en Campo Alto casi. Miren lo que es este panorama. Es increíble esa jama. Se está portando muy rudo. Pero vamos Pacho, por favor. Y ahora sí, después de casi 5 horas, los últimos pasitos de Fiore, ya estamos en Campo Alto de esa jama. Espectacular. Miren lo que es eso. Increíble. Bien, amor. Por fin. Bien, amor, bien. Ay, cómo me costó. Mientras yo me ocupaba de ordenar la carpa por dentro, ¿qué fuiste a hacer, Lolo? Fuimos a juntar un poco de nieve al glaciar. Así tenemos para derretir agua. Esperemos que alcance y si no vamos a buscar más. Sí, así es acá, la única posibilidad de tener agüita. Miren lo que es este atardecer a 5700 metros de altura. Buenos días. Eso brilloso que ven es hielo. Así nos hemos despertado. Estamos ya con el agüita calentando para desayunar, o no sé cómo sería porque son las 12 de la noche. Así que bueno, preparándonos para salir. Bueno, ya estamos listo el desayuno. Casi listos. Ahora Nos falta ponernos las cosas técnicas. el arnés y los crampones, bueno, que los ponemos afuera cuando salgamos, después de ponernos las botas dobles. Sí.
El celular lo vamos a guardar por el frío que hace, así que voy a intentar ir filmando con la camarita, con la GoPro. Si no lo se que congela. se pueda, lo que se pueda, así que bueno. Vamos, deseenos suerte. En estos momentos estamos atravesando la famosa canaleta, la parte técnica de la montaña. Es una pared de hielo de 120 metros con una inclinación de 60 grados, así que vamos súper despacio avanzando. Está por amanecer, de fondo podemos ver el Illimani y el Mururata. En estos momentos la mente es un factor fundamental porque hace muchísimo frío, es la peor hora, pero vamos que lo podemos atravesar. Un poco avanzamos. Vean lo que es la sombra de Sajama al fondo, con el Pomerape y el Parinacota. Fiore viene muy cansada, venimos muy lento, 4 o 5 pasos y frena, así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Lo importante es la salud, somos compañeros y la montaña siempre va a quedar acá. Bueno, hasta acá hemos llegado, 6.300, quedan 250 metros de desnivel, pero la bajada es complicada. Fiore no está muy bien, así que nos quedamos con estas vistas. La montaña va a seguir estando acá, nosotros podemos volver en cualquier momento. Bueno, ya estamos emprendiendo la vuelta. Allá va Lolo. Un poco frustrados, pero bueno. A veces es así, nosotros lo tenemos bien claro. Así que disfrutando la bajada y llegar a la verdadera cumbre es nuestra casita. Bueno, ya nos estamos por despedir de Sajama. La verdad que, bueno, quería explicar un poco lo que pasó. Tuve bastantes síntomas de mal de altura, empecé vomitando a los 6.000 metros, así que bueno, la decisión de los dos, de Lolo y mía, de bajar fue por seguridad. Además venía cansada y bueno, nos quedamos solamente a 200 metros de la cumbre, estábamos a una hora y media, pero nuestra seguridad es el principal objetivo de este proyecto. Vamos a volver, la montaña va a estar ahí siempre,
Así que bueno, eso fue, ahora ya estoy bien, estoy recuperada, ya dormimos. Y agradecerle también a Ignacio, nuestro guía, que nos ha explicado todo. Aprendimos de escalar en hielo, de rapelar en hielo, de andar con los arneses que nunca habíamos andado, botas dobles, grampones, así que bueno, un montón. Y bueno, vamos por la próxima montaña. Bueno, quería contar dos particularidades de Sajama, como para ir cerrando este video. La primera es que Sajama o Sarjama significa vete en lengua aymara. Esto viene de un mito o una leyenda urbana que hay de hace tiempo, en el que, si nosotros nos situamos en La Paz, hay dos cerros principales, el Illimani y el Mururata. Se cree que estos dos gigantes de hielo tuvieron una pelea y el Illimani le cortó la cabeza al Mururata, que de hecho si lo ven se ve plano, vamos a ver si tenemos algunas imágenes para mostrarle, y la cabeza que voló hasta esta zona, y esta prominencia que quedó acá se llama Sajama, que sería la cabeza del Mururata, así que es un mito interesante. Por otro lado, que esperaba contarlo en la cumbre, en Sajama en 2001 se realizó el partido de fútbol a más altura. En la cumbre se jugó un partido de 11 contra 11, fue en 2001. ¿Y por qué? Porque la FIFA quería vetar a las canchas de Bolivia de fútbol de jugar en la altura, como pasa, entonces hicieron este reto de que sí se podía jugar, y tuvimos la suerte de Igna, nuestro guía, fue uno de los jugadores del equipo ganador de ese partido, y bueno, se intentó 3 veces, las 2 primeras no se pudo llegar por mal clima, y en la tercera sí se pudo llegar. Se armó un espectáculo, armaron con cordines toda la cancha, nos contaba Igna, y se jugó el partido. Participó el presidente Evo Morales, del cual llegó en helicóptero a la cumbre, estuvo 5 minutos presenciando y luego se fue. Pero la verdad que eran 2 anécdotas que queríamos contar, que está bueno conocer esa historia de Sajama, de las historias que tiene la montaña. Y bueno, ahora seguimos viaje, vamos a ir rumbo a Perú, a seguir buscando trekking y montañas que nos entretengan, que nos diviertan. Espero que este capítulo les haya gustado. Les pedimos disculpas por no llegar a la cumbre, así que nos vemos en el próximo capítulo. No olviden suscribirse, nos ayuda un montón y vamos por más. Arequipa, también conocida como la Ciudad Blanca. ¿Y por qué se llama Ciudad Blanca? ¿Por qué se dice Ciudad Blanca? Bueno, nos tenemos que remontar al volcán que domina la ciudad, que es el volcán Misti, con 5.800 metros. Miren lo que está haciendo, ya está por asomar el sol, quedan 15 minutitos. Pero es impresionante la vista. Arequipa, con las últimas luces del día, de la noche.